Buenas noches. Bueno, primero agradecerle Bueno, primero pedirles disculpas un poquito por el ruido, sino que hoy tuve varios inconvenientes y tengo que dictar la clase desde una cafetería. Y bueno, agradecerle a todas las personas que han sido organizadoras de esta actividad. Asimismo, presentarme, soy Geraldine Santos, soy periodista de investigación. Trabajo en temas ambientales, me he especializado en la cobertura de temas ambientales que van desde temas de investigar delitos con bosques, temas de océanos, también temas de pueblos indígenas y cualquier otra actividad que suceda dentro de la Amazonía, ¿no? Amazonía y pueblos indígenas. Bueno, comentarles también que actualmente trabajo o estoy en un medio de comunicación que se llama Mongabay Latam, que es un medio especializado en todo lo que es cobertura de medio ambiente. Y anteriormente he trabajado en el portal web Ojo Público, que también tiene un área especializada en estos temas. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Ya. Sí pueden ver, ¿verdad? Ya. Bueno, lo que sí les pediría es si existe la posibilidad de que ustedes puedan participar durante la sesión, sería espectacular. Cualquier participación están abiertos, pueden levantar la mano y hacemos esta clase de manera más interactiva. La idea de la clase es que ustedes puedan aprender cómo es que los medios de comunicación en el Perú cubren temas ambientales y que tiene que ver estos temas con la relación que existe entre la sociedad, entre el Estado, los pueblos y cualquier otro factor. Bueno, la primera pregunta... No. Bien, bueno, la primera pregunta que le tenía a todo el grupo, veo que es un grupo bastante grande y eso me alegra muchísimo, es qué tan frecuentes son los problemas ambientales en nuestra vida cotidiana. No sé si alguien podría responder la pregunta o desearía participar. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, cómo diariamente temas ambientales, ya sea temas de servicio de agua potable, el tema de la electricidad, el tema de la basura, entre otros aspectos, son muy usuales en nuestra vida diaria, en las cosas que hacemos diariamente. ¿Alguno que desee participar? ¿No? Ok. Bueno, para comentarles que esto es más frecuente de lo que nosotros creemos. En realidad, todas las actividades que nosotros desarrollamos están... Bien, hay algunos que están respondiendo. También vamos a tomar cuidado. Perfecto. Bueno, les comentaba que todos los problemas que nos suceden diariamente están muy relacionados al medio ambiente, muy relacionados a lo que nos pasa en la vida diaria. Por ejemplo, no sé si en sus casas en algún momento se ha cortado el servicio de agua potable. Hay formas, el periodismo tiene formas de ver las cosas. A eso es lo que nosotros le llamamos enfoque noticioso. Es decir, cómo definimos que determinado tema es un tanto social, es un tema político, es un tema económico, etc. Pero en sí, todos estos factores están relacionados. Como les decía, incluso el tema de la electricidad es un tema que está muy relacionado con nuestra forma de vivir, con el uso que nosotros le damos al medio ambiente. Es por eso que en la actualidad se habla de energías
limpias, que es un proceso que todos nuestros países deben realizar. Es decir, cómo nosotros de ser consumidores altamente de petróleo, que un producto que contamina mucho, nos transformamos a un mecanismo que no dañe el medio ambiente. Otra de las preguntas que les quería hacer también, como les decía, pueden levantar la mano o si no prender el micrófono y participar, porque así lo hacemos más interactivo, es cuántas noticias ambientales vemos al día en los noticieros. O sea, ¿qué tan frecuente es que nosotros podamos escuchar mañana que algo es una noticia ambiental? ¿O alguien podría definirme qué es una noticia ambiental? A ver, voy a leer el chat, ¿ya? Bien, dice Juan Carlos, la frecuencia es permanente y lamentablemente los noticieros raras veces se trata de la temática ambiental, pero las vanguardias son algunas revistas ambientales que publican día a día las problemáticas ambientales. ¿Sí es cierto? Bueno, como dice Juan Carlos, bien, Luis desea participar. A ver, Luis, te Sí, buenas escuchamos. tardes. ¿Se me escucha? Sí, sí, se te escucha muy bien. Bueno, yo más he notado, por ejemplo, que cuando uno ve los noticieros en general de los que son de alcance nacional, usualmente va más ligado a lo político, ¿no? O sea, tal autoridad mantiene, por ejemplo, las municipalidades con una pésima gestión de residuos sólidos, por ejemplo, ¿no? Después, más ligados a la temática ambiental, pueden estar los que están ligados al tema de los derechos humanos, ¿no? O sea, específicamente el tema de lo que tiene que ver con actividades ilegales, ¿no? Porque es raro ver la parte en términos de qué está pasando en la vida real, o sea, en el día a día, ¿no? Porque uno ve los medios y va de la mano más de lo político que centrando su foco en la importancia del medio ambiente. Entonces, para uno conocer en realidad cuáles son los impactos o las dinámicas que se están dando, sobre todo en el ámbito subnacional y en las regiones donde, digamos, hay una presencia importante de flora y fauna, tiene que ver en medios específicos y que están ligados más que todo a la defensa y protección de estos, ¿no? Frente a este vacío, digamos, notoriedad poco que le dan los medios desde un enfoque más centrando al medio ambiente como el objetivo de la noticia, ¿no? Más que todo. Ok, muchísimas gracias Luis por participar. Sí, efectivamente, algo que Luis ha mencionado y que me parece muy interesante y también que debemos entender es que muchos de los medios que trabajan temas ambientales también están ligados a los temas de derechos humanos. Entonces, esto es una dinámica frecuente que sucede tanto en territorios indígenas como también en otro tipo de territorios. Pero la dinámica va muy ligada al medio ambiente con derechos humanos. ¿Y por qué derechos humanos? Porque es un derecho universal que nosotros podamos vivir en un territorio adecuado y digno. Y para que sea un territorio adecuado, pues debe ser un territorio libre de contaminación, debe ser un territorio también que cuente con diversos servicios, pero que esos servicios no dañen al medio ambiente. Y sí, efectivamente, como también lo decía Luis, es muy difícil ver en los noticieros nacionales o en noticieros de ámbito internacional, de ámbito masivo, este tipo de noticias. Las noticias casi siempre son enfocadas más al tema político, que sí es de manera correcta también tratar estos temas, pero hay que entender que el tema político tiene una correlación con otros aspectos, como es el aspecto de derechos humanos, es el aspecto de economía, es el aspecto de medio ambiente. Entonces, cada uno de estos factores están muy interrelacionados, pese a que no son vistos de una manera más amplificada o analizada de mejor forma. Bueno, quería comentarles que en el Perú existen algunos medios de comunicación que trabajan este tipo de coberturas y especialmente coberturas que tienen que ver con el tema investigativo. Como les comentaba al inicio, yo soy periodista de investigación y me he especializado en todo lo que es temas de medio ambiente y para ser más precisos, también temas que van con pueblos indígenas.
Y los medios que hacen muy buena cobertura, y ahora les voy a enseñar algunos ejemplos más adelante, son Mongabay Latam, que es un medio internacional que trabaja diversos temas de medio ambiente, océanos, bosques, cultivos, energía, pueblos indígenas, etcétera. Ellos cubren todo lo que es Latinoamérica y específicamente temas netamente peruanos los cubre Ojo Público y Convoca, quienes han realizado incluso investigaciones importantes, como es el tema de los derrames de petróleo, tanto en la Amazonía como también aquí en el Perú, también cómo se dan estas grandes cadenas de tráfico con respecto a monocultivos, que también es una forma de contaminar el medio ambiente por bases económicas. Ahora, también quería preguntarle si alguno de ustedes conoce quién es la persona que está en la imagen y por qué es tan relevante hablar de medio ambiente cuando vemos la imagen de esta persona. ¿Alguno que desee levantar la mano o tenga conocimiento? Bueno, para comentarles que la persona que está en la imagen es el defensor ambiental Edwin Chota. Quizás alguno de ustedes lo ha escuchado en algún momento de esta persona, y si no, seguramente lo van a hacer en un futuro, porque veo que son bastantes y me sorprende mucho y me alegra que sean tantos participantes, además de que la mayoría, entiendo, son bastante jóvenes y están ahorita en la Universidad San Marcos o también de otras universidades. Bueno, la persona que está en la imagen se llama Edwin Chota. Es un defensor, bueno, fue un defensor del medio ambiente y líder indígena del pueblo Axérica. En el 2014, esta persona fue asesinada por madereros legales en la actualidad, pero que en ese momento eran ilegales. Ahora, junto a él también fueron asesinados otros 3 líderes indígenas de la comunidad Alto Tamaya Sahueto, que se encuentra ubicado en la región Ucayali, entre la frontera de Perú y Brasil. ¿Por qué hablamos de este caso? Pues este es uno de los casos más emblemáticos que se han dado en el Perú y en Latinoamérica por la crueldad en la que suceden los hechos y cómo se da también el procedimiento de por qué los asesinan. Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintanísima y Francisco Pinedo eran líderes de la comunidad Alto Tamaya Sahueto. Ellos empiezan a denunciar en el 2018 ante autoridades del gobierno regional de Ucayali, ante la Fiscalía, ante la Procuraduría, ante la Defensoría, la Defensoría del Pueblo, ante todas las instituciones que tenían a la mano, pese a la distancia de su territorio, porque para llegar a su territorio hay que hacer un viaje de aproximadamente 13 a 14 horas, hasta la ciudad de Pucallpa, perdón. Pese a la distancia y la complejidad de los hechos, ellos deciden denunciar que madereros ilegales estaban entrando a su territorio para desforestar el bosque que ellos protegían. Hay que entender que el componente comunal, el componente indígena, que es la vida comunal, es prioridad en un pueblo, es prioridad en varias regiones del país. Eso es algo que cuando cubrimos temas de medio ambiente tenemos que entender y tenemos que analizarlo a mayor profundidad. Y bueno, como les decía, estas personas son asesinadas por madereros y el caso se da en el 2014. Recién hace menos de un mes, para ser más preciso, el 27 de febrero se leyó la sentencia íntegra en primera instancia, donde la Corte Superior de Justicia de Ucayali ha dictado 28 años de prisión, 28 años y 3 meses de prisión preventiva contra los madereros Hugo Soria, Euricio Mapes y José Estrada. En la actualidad, estas tres personas son madereros legales que manejan muy bien el tema de la madera en
en Ucayali, y además están asociados a otros madereros en la región quienes comercializan y logran exportar la madera. Y además también se les sentencia a los trabajadores de estos, que son los hermanos Yosimar y Gustavo Atachi. Entonces son 5 personas que han sido sentenciadas por el asesinato de estos líderes. Solo para detallar algo, según la fiscalía, estos líderes han sido asesinados de una manera muy cruel, porque los torturaron, los mataron, los descuartizaron, quemaron sus restos. Incluso hasta el día de hoy hay restos de 2 de los líderes que no se han encontrado. Ahora, ¿por qué hablamos de este caso? Este caso es muy fundamental porque liga mucho cómo es que la violencia por la protección a la Amazonía, por la protección al territorio, a la naturaleza, puede llegar a actos tan crueles. Cuando se dio el caso en el 2014, hubo mucha indiferencia de parte de las autoridades regionales, como también de las autoridades nacionales, porque en ningún momento se tomó la denuncia de estos líderes. Aunque no vaya mucho, le escucho. Sí, les decía que en ningún momento se tomó en cuenta la denuncia de estos líderes. Es decir, ni el propio Estado tomó en cuenta de qué es lo que en realidad estaba pasando. Tuvo que producirse una muerte tan cruel, tuvo 4 muertes de manera muy cruel, y además tuvo que haber todo, después de muchos años, hubo una gran ola de presión por la defensa del medio ambiente, la defensa del territorio. Ahora hay grupos activistas que salen a defender a los defensores, bueno, a levantar su voz por los defensores de derechos humanos, por los defensores del medio ambiente. Pero el tema de hoy es sociedad y medio ambiente. Entonces, este caso evidencia que no hubo desde el gobierno, y no existe incluso hasta la actualidad de una manera pragmática, cómo es que se protege al propio Estado de este tipo de actividades ilegales. Cómo es que se protege a las personas que van a luchar en bien de mantener los territorios del medio ambiente. Esto es un ejemplo muy claro. Ahora, también puse aquí una captura de pantalla del diario La República, que sacó la sentencia, sacó la publicación de la sentencia. La sentencia se leyó la primera parte el 17 de febrero y la lectura íntegra de la sentencia se realizó recién el 27 de febrero, o sea, hace poquito. ¿Ya? Y es recién cuando se tiene una sentencia después de casi 9 años de asesinato, 9 años de lucha constante de las mujeres indígenas del pueblo Ashénica, que han tenido que viajar por horas, salir de su comunidad, venir a Lima a exigir justicia, cuando recién los medios de comunicación le prestan atención al tema. Ahora, ustedes ven en la siguiente imagen, siguiendo con la línea, ustedes ven en la siguiente imagen rostros de diversas personas. Todas estas personas también son defensores de derechos humanos. Actualmente en el Perú existe el mecanismo de protección a las personas defensoras de derechos humanos. Este mecanismo lo que hace es instalar una modalidad para que el gobierno pueda identificar quiénes son las personas que están trabajando en bien de proteger el medio ambiente. Se les llama defensores del medio ambiente o defensores indígenas, que son 2 tipos de categorías. Y todos ellos están dentro de un rubro que se llama defensores de derechos humanos. Ahora, estas personas, las que ustedes ven en la pantalla, han sido asesinados durante el 2020. Algunos eran indígenas, otros eran promotores culturales, otros eran guardabosques, y las muertes se dan durante el 2020. ¿Y por qué se dan las muertes? Por lo mismo,
por las mismas actividades ilegales que entran al territorio, ya sea como narcotráfico o como madera ilegal o minería ilegal, quienes ingresan a las comunidades, ingresan a los bosques que están protegidos para deforestar y continuar con estas actividades ilícitas. Esta ilustración es una de las que usamos en un artículo donde publicamos qué cantidad de casos registrados, ojo, habían sido por actividad ilegal. Y durante la investigación se ha determinado que el 70% de los casos de asesinato o criminalización a defensores se habían dado precisamente por actividades ligadas al narcotráfico. Es decir, que los pueblos indígenas, los guardabosques, los defensores, protectores culturales, están luchando desde sus territorios contra el narcotráfico sin ayuda, sin apoyo del Estado, ya que no hay un plan que esté actualmente funcionando al 100% que permita proteger todos estos territorios. Recordemos que en el 2020 todos estábamos en confinamiento, estábamos en pandemia, era el primer año de pandemia. Y las muertes y la deforestación también incrementó durante ese año. Tuvo un incremento, si mal no recuerdo, del 5% de la deforestación. ¿Y a causa de qué? A causa precisamente porque mientras todos teníamos miedo al COVID-19, las actividades ilegales no se habían detenido. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo el gobierno? Sabíamos que estábamos en emergencia, ¿cierto? Pero ¿qué pasó en ese momento? ¿A quiénes dejamos vulnerables? Y bueno, la pregunta que les hacía es si ustedes conocían la cantidad de defensores ambientales o defensores indígenas que habían sido asesinados en los últimos 3 años, contando 2020, 2021, 2022 y bueno, hasta ahora. ¿Alguno de ustedes tiene idea de cuántos han sido asesinados durante este tiempo? Pueden igual levantar la mano y para hacer un diálogo más fluido, como les decía. Bueno, hasta el 2020, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos había registrado que eran un aproximado de 13 personas que cumplen esta función loable, es decir, no reciben ningún salario, no tienen gente que los apoye económicamente u organizaciones internacionales que les financian, como comúnmente se cree, sino que cuidan los territorios porque desde una comunidad se entiende que el territorio es vida. Por eso les decía, hablar mucho de Amazonía es entender también cuál es la cosmovisión de los pueblos indígenas, ya que nosotros, los que vivimos en grandes ciudades, vivimos de una manera más occidental, es decir, tenemos otras formas de practicar o instalar nuestra vida, a diferencia de las vidas comunitarias que se dan en los pueblos indígenas. Entonces, para ellos es fundamental la protección del territorio porque el territorio es vida, el territorio les da agua, el territorio les da alimentos, el territorio les da casa, el territorio les da todo. Entonces, ellos están luchando. Y como les decía, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una institución que se encarga de precisamente proteger o luchar o levantar la voz a nivel nacional, es una entidad privada, bueno, privada, que vela por toda la protección de todos estos derechos. Ha señalado que durante estos 3 años han sido 13 las personas que han sido asesinadas. Bien, aquí hay una lista de defensores, perdón, una lista de los casos registrados durante el 2020. El primer caso que yo recuerdo, incluso que cubrí de manera muy directa, bueno, he cubierto cada uno de estos casos. Incluso ustedes pueden ver aquí el mapa, una línea de cómo los casos se van incrementando en los últimos 10 años. Y hay un pico en el 2012.
Hay un pico de personas asesinadas durante el 2012, que luego disminuye y en el 2020 empieza nuevamente a crecer. Recuerdo claramente el primer caso que cubrimos durante la pandemia se dio exactamente a los 10 días, 12 días, 13 días del primer confinamiento en el que todos habíamos ingresado. Era del caso del líder indígena Arvildo Meléndez. Arvildo Meléndez es un líder del pueblo Cacataibo, un pueblo que se encuentra ubicado entre Huánuco y la región Ucayali. Está en una frontera entre los ríos Aguaitía. Él venía denunciando desde aproximadamente el 2015 que también no madereros, sino narcotraficantes estaban ingresando a su territorio y los habían puesto como a un rincón. Es decir, si todo esto es el territorio indígena, esta parte era la única que la comunidad podía usar. Toda la demás ya había sido invadido por narcotraficantes. Entonces ellos no podían movilizarse con libertad. El pueblo tenía miedo. Y él, como era líder de la comunidad, se les llama APU o presidente de la comunidad, viajaba aproximadamente 9 horas desde su comunidad hasta la ciudad capital de Huánuco para poner las denuncias y pedirle también al gobierno regional, pedirle a la policía, pedirle al ejército, porque eso es competencia del ejército cuando se tratan de actividades criminales como el narcotráfico, que intervengan, pedirle apoyo a todas las instituciones que él podía acudir. Incluso él recibió una carta de respaldo de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Se fue hasta el extranjero a levantar su voz a una conferencia internacional pidiendo apoyo e intervención para que su comunidad no sea asesinada o criminalizada como ya había pasado anteriormente, hace unos 10 años antes, que también asesinaron a su abuelo, precisamente por el mismo hecho. ¿Por qué? Por denunciar actividades ilegales o por proteger su territorio. Entonces él tenía el temor de que lo mismo le sucediera a él, ¿no? Y que dejara en orfandad a sus hijos. Pues lamentablemente, ni bien se dio el confinamiento, a los pocos días él fue asesinado con balas de perdigón y lamentablemente fue asesinado delante de su hijo menor. Actualmente sus niños se encuentran desprotegidos. Existe la ley de orfandad que les dice que deberían cuidarlos o protegerlos, pero esto no se cumple a cabalidad. Arvildo, les vuelvo a repetir, personalmente lo conocí hace algunos años antes de su muerte y siempre ha sido un hombre que trataba de proteger su territorio, que siempre se preocupaba por su comunidad como parte de su familia. Y para los indígenas, eso es la comunidad, es decir, todos son familia. Y como les digo, ¿no? Ha sido asesinado. Otro de los casos que también se dan por narcotráfico es el tema de Gonzalo Pío. Él es de Junín, es un líder axénica. Santiago Vega Chota, líder de Cacataibo. Lorenzo Taimiten, también es axánica. Roberto Carlos Pacheco, él es guardabosques. Entonces, él también fue asesinado en el 2020. Y su abuelo, su padre también, al igual que él, y se repite la misma historia que Arvildo, al igual que él también fueron asesinados. ¿Por qué? Por el mismo caso. En este caso, Roberto enfrentaba a la tal ilegal. Enfrentaba a personas que se dedicaban a esta actividad ilegal.
Jorge Muñoz era un protector cultural de Lambayeque. ¿Por qué se le llama protector cultural? Un protector cultural se le llama a aquella persona que cuida un determinado territorio que tiene valor cultural, valor histórico. Y dentro de ese territorio, Jorge cuidaba el tema de la preservación del bosque, pero también de otras composiciones arquitectónicas que existían. Y él fue asesinado también por madereros ilegales. Ahora, estos son algunos casos que se dieron en el 2020, que fue la época más dura por la pandemia, pero a la vez también hubo muchas muertes de líderes. Esos son 6 de los casos que se pudieron comprobar que se dieron precisamente por este factor de criminalizar a los defensores de derechos humanos. Nuevamente, en cada uno de estos casos había denuncias previas, se había instalado el reclamo a nivel de sociedad, el reclamo a esferas públicas, pero nadie hizo nada. Entonces, en la investigación llegamos a concluir que en el Perú no existía un mecanismo especial para proteger, ni siquiera existe una ley, porque eso debería ser una ley que también implica la protección o la reparación integral, porque estas personas lo que han hecho es dar la vida por los demás. Entonces sería el Estado quien debería asegurar, una vez que sucedan este tipo de casos, lamentablemente, que se les dé protección tanto a las familias como a las comunidades, se les otorgue el derecho de la titularidad del territorio. Por ejemplo, en el caso de Arbildo, Arbildo reclamaba que el gobierno regional de Huánuco no le quería brindar el tema del título de la comunidad, pese que ya había un saneamiento físico, pese que se habían hecho muchos estudios y todo estaba listo, pero ¿qué sucedía? En una investigación que también realizamos con Ojo Público, evidenciamos que el proceso de titulación de la tierra, es decir, de las hectáreas de bosque que ellos, los cacataibos, exigían como suyos por derecho ancestral y por cuidarlos durante miles de años, ya estaba por concluir, ya estaba listo. Lo único que faltara era que se emitiera ese documento desde el gobierno regional de Huánuco, desde el gobernador de entonces de Huánuco, y se registrara y se inscribiera en registros públicos. Pero ¿qué pasa? Lo mismo, volvemos al tema de corrupción y volvemos al tema de ilegalidad. Hasta hoy, el día de hoy, Arbildo ha muerto de casi ya 3 años y hasta el día de hoy la comunidad no tiene título. Cosa muy contraria que, por ejemplo, sí sucedió en el caso de la comunidad Alto Tamaya Zahueta. La primera imagen que les mostré al inicio del líder Edwin Chota, que después del asesinato de este líder, recién el gobierno regional de Ucayali le brindó el título a la comunidad. Ahora, ¿por qué es importante un título para un pueblo? Pues un título les brinda la seguridad jurídica de que ellos pueden administrar ese territorio. Mientras tanto, siguen ahí solo por derecho ancestral. Y bueno, la relación con los casos que se dan en la actualidad siguen siendo los mismos. Ahora, quería hacerles una pregunta y sí me gustaría que ustedes puedan participar. ¿Ustedes creen que estos han sido los únicos casos, los 13 casos que les mencionaba durante los últimos 3 años? ¿Creen que han sido o son los únicos casos que se han presentado en el Perú por criminalización a los defensores de derechos humanos? De hecho, no, me parece que Ojo Público había sacado un reporte de que había más de 80, no sé si el número era 50 o 80 defensores ambientales asesinados y que también habían denunciado que habían sido amenazados, ¿no? O que estaban siendo amenazados constantemente por los madereros ilegales. Sí, exacto. Gracias, Gabriela. Adriana. Claro que sí. Creo que las cifras quizá también no sean las que estén relacionadas a esto que voy, que existe y ha existido aún más casos que aún no conocemos,
que realmente no se está haciendo escuchar y que lamentablemente hasta hoy en día se sigue viendo eso. Es por ende que desde mi perspectiva puedo decir que hay y existen muchos más casos. Ok. Lo que ustedes dicen es 100% cierto. Existen muchísimos más casos. Pero, ¿por qué no llegan a la esfera pública? ¿Por qué no se conocen, por ejemplo? Si bien hay medios que trabajamos la investigación de estos casos y tratamos de llevar estos casos que suceden en territorios tan alejados, por ejemplo, en la comunidad de Arbildo. Yo he llegado a la comunidad de Arbildo recién el año pasado. Para llegar hasta esa comunidad fueron, a ver, fueron de Lima a Ucayali, de Ucayali hasta Puerto Inca, de Puerto Inca tomas una mototaxi que te lleva hasta una trocha y de esa trocha caminas 10 horas. Bueno, yo me demoré 10 horas. 10 horas para llegar. Entonces, para los indígenas es aún más rápido, claro, está por el paso que ellos llevan. Pero, ¿por qué no se dan o no se conocen estos casos? ¿Qué es lo que pasa para que nosotros, pese a la investigación que hacemos, no se puedan llevar adelante o no se puedan conocer? ¿Alguien que desea participar? Bueno, Smith dice, el propio espacio geográfico no permite que las voces de los casos sean escuchadas. Por miedo, Elí señala por miedo a la represión, por miedo a la represión del territorio. Ya, exacto. El mayor inconveniente que nosotros tenemos, y esto es un error, creo, considero yo, que soy periodista también, uno de los mayores errores que tenemos como prensa, como periodistas, incluso los periodistas de investigación, es que nos centramos mucho en temas capitales. Por ejemplo, si mañana el alcalde de Lima sale a decir un chiste, eso va a ser noticia, ¿cierto? Exacto, sí va a ser noticia, porque existe el valor de la preponderancia, y está bien, pero también los medios de comunicación masivos no nos llegamos a centrar o a entender que dentro de los territorios suceden muchas actividades ilegales que dañan tanto la naturaleza, a familias, a pueblos, a comunidades, a todo un grupo social que se encuentra vulnerable, como son los pueblos indígenas, porque la gran mayoría se encuentran en pobreza. No existe el tema de accesos. Jean-Paul, tu audio está prendido. Ya, les decía que no existen accesos, por ejemplo, para el ingreso al territorio, carreteras, tampoco existe temas de telecomunicación, es decir, no hay señal telefónica, no hay señal de internet, no hay luz. Y esto es bastante discutible si debería darse o no debería darse. ¿Ya? Pero no vamos a entrar en esa discusión. Lo que quiero que quede claro es que muchos de las noticias son manejadas desde un ámbito centralista, donde todo el país o todo el Perú es Lima, Arequipa, Trujillo, que son ciudades que mueven mucha economía, o en este caso Cusco, que mueve mucho turismo. Pero no vemos más allá de eso, no le encontramos el foco de derechos humanos, ni tampoco le encontramos el foco ambiental que necesitan los casos. Ahora, eso es una limitante también para cómo nosotros reentender qué es periodismo, reentender que los pueblos necesitan ser escuchados, que los pueblos necesitan que sus voces lleguen hacia otras esferas. Bueno, sí, Juan Carlos desea participar, pero antes estaba Curto. Adelante. Karina. Perfecto, Karina. Karina Gurto. Sí, yo quería llamar también al hecho de que la corrupción, que no solamente está enquistada en el Estado, sino a todo nivel, también genera problemas para que se pueda sacar primero una denuncia
y luego un reportaje al respecto. Y a ello incluso hay una película que se llama Desaparecer, ¿no? En la cual el protagonista va a buscar a su novia, en la cual ella pues, trabajaba en una comunidad en la cual había tráfico de madera, ¿no? Por tala. Y finalmente, al final de la película, se ve que las autoridades de ese pueblo son las que estaban en este tráfico de madera, ¿no? Entonces, muchas veces el tema de corrupción dificulta poder hacer una denuncia, ¿no? Porque esta persona, este señor, que si no me equivoco, el actor es Ismael La Rosa, llega a encontrar a la novia muerta, ¿no? Después de haber colaborado con las autoridades, las cuales eran los que originaban este problema, ¿no? Gracias. Ok, muchas gracias, Cari. Juan Carlos. Muy buenas noches, doctora Yerlin, también mis compañeras. Primero, felicitarles por el Día Internacional de la Mujer. Es un día muy bonito para ustedes. A lo que menciona nuestra compañera, estoy muy de acuerdo con lo que ha mencionado, ya que se ha visto, creo, no solamente con este caso de las comunidades indígenas o las comunidades campesinas, que si bien es cierto, los noticieros sacan tal vez por un tema de, ¿no? De poder abordar tal vez la noticia, pero se aborda en un par de días y luego se opaca. Posiblemente haya intereses de por medio o no sea una noticia llamativa, ¿no? Pero eso es lo que se ha visto, creo, en la mayoría de los noticieros. Ahora, hace poco, por ejemplo, hay medios, por ejemplo, como le mencionaba, sobre revistas ambientales o hay instancias o noticieros que nos hablan de la temática ambiental y a través de ellos, por ejemplo, se hablaba del cambio de la ley, por ejemplo, de la ley de la flora y fauna silvestre, por ejemplo, donde prácticamente el Congreso quiere dar mayores facilidades para la tala ilegal, por ejemplo, ¿no? Ya no van a necesitar autorizaciones, por ejemplo, para hacer la tala. Y a ese cambio, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ha manifestado de que infringe muchas normas, muchos derechos, especialmente las comunidades indígenas, y esos aspectos no se tratan, por ejemplo, en los noticieros, ¿no? Creo que este tema lo iban a tratar el 7 de marzo, creo que el día de ayer, y bueno, no, ningún medio lo ha pasado, no se habla del tema, y creo que pues, ¿no? Considero de que tal vez haya intereses, no sé, económicos o medios que hayan comprado, no sé, pues, ¿no? Sea a los congresistas o a nuestros medios de información, de que no nos permiten transparentar toda la temática ambiental que está afectando a las comunidades indígenas y las campesinas y mucho más poniendo en riesgo al medio ambiente, ¿no? Yo creo que es un trabajo de mucho, pues, ¿no? Hay que hacer un trabajo de mucha conciencia. Si bien es cierto, no depende mucho del periodista, sino creo que más del medio de comunicación y es necesario abordar ello porque como lo ha mencionado, se pierden ya vidas humanas, se pierden recursos. Yo he convivido con los comuneros o con las comunidades indígenas un tiempo y por ejemplo cuando tú recorres todo el espacio con ellos comienza a mostrar su modo de vida, prácticamente su bosque es la subsistencia de estos pueblos y por ejemplo en este paso estaba el proceso de titulación de esta comunidad indígena. Iba a formar parte de esa titulación, pero los primeros que pusieron peros eran también las autoridades del mismo sitio, ¿no? Te mencionaban y te decían, en reuniones privadas, te decían, ¿sabes qué? Esta comunidad quiere titularse esto porque es ambiciosa, porque no quiere permitir el desarrollo, porque ellos lo van a vender a otras personas, quieren el propio beneficio para ellos.
están afectando propiedad de otras personas y un conjunto de cosas, ¿no? Prácticamente las autoridades que deberían defender a estas comunidades indígenas se iban en contra de estas comunidades, ¿no? Y imagino que también pasa lo mismo con los medios de comunicación, no todos, claro, pero sí hay estos casos, ¿no? Y creo que va a ser un trabajo de toma de conciencia, de ver hacia dónde se va a enrubar el tema de los medios de comunicación para poder abordar esa temática y que se pueda transparentar la información y que todos podamos tener acceso y estar informados y de conocer qué es lo que está sucediendo en la Amazonía, qué está sucediendo con nuestros bosques y qué medidas nosotros como peruanos podemos tomar para poder ayudar, ¿no? A estos comuneros indígenas que prácticamente protegen este espacio de vida que no solamente es para ellos, ¿no? Es prácticamente para su subsistencia, sí, pero recordemos que es el pulmón para todo, inclusive a nivel del mundo, ¿no? Son espacios donde se purifica el aire y se conserva mucha diversidad que prácticamente es necesaria para la sobrevivencia humana. Muchas gracias por escucharme. Ok, muchísimas gracias, Juan Carlos. Sí, bueno, también voy a Karina y Juan Carlos y también todos los que han participado dentro del chat. Muchísimas gracias. Comentarles que hay una idea en general que estamos manejando y es cierta. Para esto les recomiendo también, para entender a mayor profundidad, cómo es que se desarrollan las actividades ilegales en base a narcoestados, porque hay estados que son ya considerados narcoestados, es decir, el narcotráfico u otro tipo de actividades manejan a estas instituciones. Les recomiendo leer el libro de Anabel Hernández, Los Señores del Narco, que si bien esta periodista es una periodista mexicana, ha investigado al Chapo Guzmán, lo que hace también es investigar cómo es que las autoridades, presidente, canciller, ministros, están involucrados en todas estas actividades. La figura mental que deberíamos tener de esto es que si bien en el caso del Chapo, el Chapo es una figura visible, narcotraficante, es cierto, es como si fuera el rostro de toda esta actividad ilegal, pero hay que considerar que él es una pieza más dentro de un juego de ajedrez. Entonces la pregunta es, ¿quién está jugando este juego? Lo mismo sucede en este tipo de actividades. Ahora, la desprotección a los pueblos indígenas también se da porque el Estado no está contribuyendo con políticas adecuadas ni tampoco cumple con las propias normativas que ellos establecen para la creación, por ejemplo, de una reserva o la creación de, como bien me lo mencionaba Carlos, ¿no? La ley forestal. ¿Qué es lo que pasa ahorita en el Congreso? El Congreso quiere cambiar cómo es que se hace la extracción de madera en la Amazonía, la extracción de madera en cualquier lugar. ¿Por qué? En cualquier tipo de bosque, perdón. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer es debilitar estas leyes que ya existen en el Perú y son leyes adecuadas, son leyes correctas. Hay que recordar que el Perú es uno de los países dentro de Latinoamérica que tiene un mejor estándar y mejor calidad de leyes, a diferencia de otros países hermanos. Ahora, se pretende modificar este tipo de leyes con la finalidad de dar oportunidad a otras personas. Por ejemplo, la ley de la formalización minera. Lleva más de 10 años en vigencia esa ley. Y es una ley que no tiene sentido, porque si ya en tanto tiempo estos mineros ilegales no se han formalizado, pues lo único que están haciendo es ganar tiempo para seguir contaminando el río Amazonas, el río Madre de Dios, para seguir dañando las hectáreas de bosque, para seguir criminalizando la actividad, para seguir ocultando la voz de los pueblos. Recordemos que uno de los pueblos más visibles que vive en Madre de Dios son el pueblo Jarabuc, que es un pueblo muy reconocido a nivel internacional, pero con muy poca voz o muy poca presencia a nivel nacional. Y entonces también tiene que ver mucho cómo nosotros, desde los medios de comunicación y también desde el trabajo que ustedes van a realizar,
No sé específicamente cuál es la carrera que cada uno de ustedes está estudiando, pero todos podemos contribuir a que se haga una mejor gestión de varias de las cosas. Bueno, también quería mostrarles algunos de los trabajos que he realizado durante este tiempo, que les leo el titular, que es detrás de los conflictos, estrategias de división en las organizaciones indígenas. Esta nota se ha escrito durante el contexto de los derrames de petróleo que se dan en Loreto. Y solo para señalar un dato, cuando hubo el derrame de petróleo aquí en el mar de Ventanilla, en Lima, el caso fue altamente publicitado, todos los medios lo cubrieron, etc. Pero un derrame de petróleo en Loreto sucede al menos cada 5 días. Es un territorio que tiene muchas concesiones mineras, no se olviden que por ahí pasa el oleoducto norperuano y los territorios están siendo altamente afectados. Loreto, Amazonas y San Martín, territorios donde viven diversos pueblos indígenas. Solo Loreto concentra alrededor de 36 pueblos en su territorio. En Amazonas están los pueblos Ahuajú y los Huampís. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestras comunidades? ¿Por qué esa información no llega? ¿Y qué es lo que pasa cuando una empresa extractiva ingresa a un territorio a querer tener la concesión del espacio, la concesión de la tierra? Recordemos que para la legislación peruana, nosotros somos dueños de la superficie, no del subsuelo. Es decir, que si ahorita en la casa de cada uno de ustedes se encuentra petróleo, ustedes probablemente vayan a tener que salir de ahí porque la empresa va a entrar a negociar con el Estado y luego va a entrar a negociar recién con ustedes. Y como es una organización que tiene mucha fuerza económica, es muy probable que gane y que ustedes tengan que perder su casa y les den una compensación, entre comillas, para que ustedes puedan irse a vivir a otro lado. Pero ¿qué pasa cuando se da este tipo de mecanismos, esta misma presión en territorios indígenas, en comunidades donde se pretende desplazar a todo un pueblo? Pues precisamente esto, lo que nosotros tratábamos en esta nota no era señalar quién estaba en contra o quién estaba a favor o qué indígenas se peleaban porque sí se dé esto, por lo que no, porque había un conflicto dentro al interior, dentro del mismo pueblo, ¿no? Dentro de la misma organización indígena dentro del territorio, en este caso Loreto. Entonces lo que nosotros dijimos, vamos a analizar el contexto, vamos a analizar la situación. Y analizando la situación decidimos levantarlo precisamente por eso, que son estrategias que utilizan las empresas petroleras y otro tipo de instituciones como el Estado o políticos del momento para dividir a los pueblos ante la necesidad económica que tienen. Como les mencionaba al inicio, los pueblos indígenas son poblaciones que se encuentran en vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no existen condiciones adecuadas de vida. La pobreza es el principal factor. Según el INEI, las personas que tienen lengua materna, es decir, o mantienen su lengua materna, es decir, el quechua, el aymara, el ahuajú, el cacataibo, el shipibo, están en pobreza al menos menos del 40% de ellos son personas que viven en pobreza o pobreza extrema. Cosa que, por ejemplo, en ciudades se reduce. En la ciudad es menos del 10% los que viven en pobreza o pobreza extrema. Entonces, lo que nosotros buscábamos con esta noticia era precisamente eso, narrar cómo estas instituciones grandes con poder económico hacen o generan incluso o dañan la estructura orgánica de una institución. Otra de las investigaciones que realizamos, eso también se publicó en el portal Ojo Público, fue el caso de un empresario maderero legal que exporta madera al extranjero desde el Perú, desde Ucayali, y lo que nosotros queríamos
nos enteramos que la noticia era la siguiente, ¿ya? Que habían atrapado a toda una red criminal que se dedicaba a actos de corrupción en la municipalidad de Yarinacocha. Buscando quienes estaban involucrados, encontramos el nombre de este maderero. Y lo que este maderero había hecho, pues, es dar unos comprobantes por algún tipo de servicio que él había supuestamente realizado, que obviamente era falso, ¿no? Pero los montos eran mínimos, o sea, los montos no eran mayores, no llegaban apenas a 100,000, cosas así, ¿no? Que para un maderero como él, que manejaba ya millones en la exportación de madera, era casi nada. Entonces, nosotros como periodistas no vimos el hecho, pero sí el hecho en ese momento de lo que sucedió, porque incluso detuvieron a la alcaldesa Yarinacocha, detuvieron a varios funcionarios de Ucayali. El hecho nos sirvió para nosotros contar quién es este maderero y además contar qué otros delitos tenía y por los que era investigado. Entonces, en la revisión de los antecedentes que realizamos, encontramos que primero estaba siendo investigado por delitos contra la Amazonía, que también existe dentro de la legislación, la legislación peruana, también existe dentro del Código Civil, y para mí era algo nuevo, ¿no? Jamás había escuchado de un delito como tal, pero eran delitos que, por ejemplo, afectan el territorio de la Amazonía. No precisa que sea tal ilegal, no precisan diversas actividades, ¿no? Pero exactamente se llama contra el Amazonas. Entonces, eso, y además estaba siendo acusado de desfalco en la municipalidad de Yarinacocha de Ucayali. Y también haciendo una revisión de todos sus antecedentes, encontramos que este maderero tenía o había hecho negocios hace muchos años atrás con los madereros que habían sido acusados del asesinato de los casos de Sahueto. O coincidencia, las fechas cuadran con los años que estos líderes habían sido matados. Entonces lo que hacemos en la nota es precisamente eso, ¿no? Señalar que maderero, ahora que estábamos investigando, que se llama Edgar Vargas, le dicen el Chato Vargas, estaba siendo investigado por tal delito, tal cosa, y que luego también había tenido tratos o una cercanía muy sospechosa con otro tipo de madereros que ya estaban involucrados en asesinatos contra defensores de derechos humanos, precisamente por el tema de la tala ilegal. Es una investigación que se publicó. Para esto también nosotros como periodistas buscamos la versión de la persona a la que estábamos mencionando, conversamos con la abogada en reiteradas veces del caso, accedieron a una entrevista que luego nos cancelaron a último minuto. Y bueno, como siempre, ¿no? Suceden diversos casos que es la incomunidad de la otra parte, amenazas con denuncias o advertencias, perdón, con denuncias o incluso invitaciones un tanto sospechosas como para conversar, que nosotros en la práctica periodística entendemos que eso te puede llevar o a criminalizar tu propia vida o incluso te podría llevar a actos no adecuados. Esa fue una de las investigaciones que realizamos, y otra que actualmente estoy trabajando en Moncabay Datam es, por ejemplo, sobre la cobertura del territorio, el uso de suelo del territorio de América del Sur. No sé si alguien entiende algo con uso del suelo. Si podrían comentar, también sería bueno. Ya, comentarles que también Mongabay es un espacio donde actualmente estoy laborando, estoy viendo diversos temas, que es un tema más ligado a temas científicos y ambientales. Entonces, lo que esta nota hace es explicar cómo en los últimos 25 años la deforestación ha ido cambiando diversos biomas.
El concepto de bioma no es muy frecuente aquí en Perú. Sin embargo, sí es un concepto bastante usado en lugares como Brasil, o también es algo muy usado en territorios cercanos como Colombia, Paraguay. Pero llamamos bioma a una unidad de territorio, es decir, a un conjunto de territorio único, como la Amazonía, por ejemplo, que comparte características similares en temas de flora, fauna, clima. Eso es un bioma. Y un bioma tiene un conjunto de ecosistemas a su interior, ¿ya? Entonces, lo que la nota periodística hace, en base a un informe científico, es precisamente decir que en los últimos 25 años, no puse la nota, pero en los últimos 25 años, América del Sur había perdido 55 millones de hectáreas de bosque nativo. Cuando hablamos de bosque nativo, estamos hablando de bosque que probablemente nunca haya sido vulnerado o bosque que era normal, ¿ya? Y que en esos 25 años, en esos 25 o 20 años, lo que se había hecho había sido deforestar. Y el informe también precisaba, por ejemplo, en qué se había deforestado. Pues ¿por qué se había cambiado? Por eso se llama uso de suelo. ¿Cómo es que tú tienes un territorio y este territorio lo transformas? Entonces, decíamos, ¿no? Que el bosque nativo que se tenía al inicio, por ejemplo, en parte de la Amazonía, había sido deforestado para temas de monocultivos. Esto principalmente sucede en Brasil, que tiene tema de soya, o había sido deforestado por un tema de ganadería, o había sido deforestado por un tema de cultivos de arbustos, que puede ser palma aceitera, que puede ser eucalipto, o entre otros. Ahora, también hablamos de que estos bosques, esta cantidad de hectáreas de bosque, se ha perdido por temas de minería ilegal. Ahora, ¿por qué no se le relaciona tanto con cultivos de hoja de coca o con tema de tal ilegal? Pues porque cada vez que suceden este tipo de actividades, ya sea coca o madera, lo que se hace es deforestar el territorio, es cierto, pero llegado un tiempo, un par de años, se vuelve a replantar. Y precisamente estos territorios que ya han sido vulnerados y han sido violentados, lo que hacen es sembrar. Por ejemplo, siembran otro tipo de cultivos como el eucalipto, siembran la soya, o muchos de los empresarios suelen decir que una forma de recuperar la biomasa es haciendo cultivos o haciendo sembríos de monocultivos. Es un discurso muy frecuente, que tiene un arma de doble filo, es decir, como que en un parte sí, pero en parte no. Pero hay que recordar un caso, por ejemplo, en Perú, otra vez volviendo al caso de Ucayali, en Perú, Ucayali, el actual gobernador, Manuel Gambini, cuenta con un proceso de investigación por crimen organizado, pero su caso de crimen organizado está sustentado en un caso de deforestación y apropiación de territorio indígena. ¿Cómo así? Se señala que Gambini había dado facilidades a una empresa para que ellos tuvieran extensiones de áreas de terreno donde puedan sembrar la palma aceitera. Y este territorio, pues, era un territorio indígena. Y en vez de que el gobierno regional le dé la titularidad a los indígenas que estaban reclamando por sus tierras, le da la titularidad a personas extrañas, a foráneos, por ejemplo, a gente que venía de otros territorios, a terceros, les da terceros, y estos terceros adquieren estos títulos de manera legal en el gobierno regional, en el primer gobierno regional de Gambini, que fue en el 2016, si mal no me equivoco, ¿ya? Y, oh casualidad, a los meses, todas estas personas que recibieron el título le venden sus tierras a la empresa.
a la empresa de palma aceitera. Y, oh casualidad, nuevamente, Gambini pertenece a una empresa que procesa temas de palma. Y él tiene acciones. Y actualmente el gobierno regional de Ucayali es uno de los mayores productores de temas de palma aceitera, aceite transformado o aceite en bruto, en el país. O sea, se está volviendo potencia, pero ¿a qué costo? Al costo de vidas indígenas, al costo de territorio que pudo haber sido recuperado, al territorio que merecía ser, mantenerse en conservación, etc. Entonces, muchas de estas actividades, que si bien el mapeo, este es un estudio, lo de la cobertura de uso de suelo en América del Sur, es un estudio que se hace a través de mapas satelitales. Los periodistas trabajamos mucho con eso, trabajamos, por ejemplo, con imágenes satelitales, ya sea en territorio, en tierra, como pueden ser bosques, todo tipo de bosques, ¿no? Incluyendo bosques secos, que es lo que está en Piura o en, muy cerca del Ecuador, ¿ya? O en bosques como la Amazonía. Recordemos que no solo la Amazonía es bosque, sino hay otra diversidad de bosques. ¿Ya? O también trabajamos con imágenes satelitales en el mar, ¿no? Seguimiento de buques, seguimiento de barcos, que hacemos, por ejemplo, evidenciamos cómo hacen este tema de pesca ilegal, etc. En la actualidad existen muchas herramientas para hacer este tipo de trabajo. Ya, entonces lo que nosotros, el informe que hemos preparado para Moncabay era esto, ¿no? Informar precisamente cuántas millones de hectáreas se había perdido en este tiempo y cuáles habían sido sus consecuencias. De los 5 principales biomas que existe en América del Sur, que está la Amazonía, que se encuentra en 9 países, entre ellos Perú. Tenemos el Cerrado, la Pampa, Bosque Atlántico, el Gran Chaco, que están en territorios de Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia, Uruguay, y lo que hacemos es un análisis a mayor profundidad. Y ustedes pueden ver en la imagen que, por ejemplo, el territorio que más deforestación ha tenido en los últimos años es Amazonía. Primera, porque es el más grande, y segunda, porque además la pérdida de bosque en este lugar se va a notar más por la complejidad que este representa. Como pueden ver en la imagen, en la parte superior, ven que las principales zonas deforestadas son Colombia, seguido de Venezuela. Recordemos que ambos son territorios altamente cocaleros. Y hay muchas partes de Perú, juntamente con Brasil, también deforestados. En Perú, básicamente, la dinámica es hoja de coca, es palma aceitera, minería ilegal o tal ilegal, y en otros territorios hermanos como Brasil, disculpe, se dan otro tipo de actividades, ¿no? Brasil trabaja mucho el tema de soya como monocultivo, y no es tanto la agricultura como se da en nuestro país. En nuestro país existe el 83% de la agricultura es agricultura familiar, es decir, pequeños campesinos que trabajan parcelas de apenas 1 hectárea o menos, trabajan, sembran sus cultivos, que luego mandan a las grandes ciudades y también se las quedan para consumo personal. En países como Brasil esto no funciona así. El mecanismo es que empresas tienen grandes extensiones de tierras que alquilan a los comuneros de las zonas y siembran un solo producto. No sé si alguien tiene un comentario. Bueno, Moncabay también hemos trabajado, acá estaba. Como les decía, América del Sur ha perdido 55, era en 2 décadas, 20 años. América del Sur ha perdido 55 millones de hectáreas de bosque en 2 décadas. Ese es el informe que hemos trabajado. Y también en algún momento he entrevistado a líderes importantes de Latinoamérica que ven el tema de medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, la entrevista que se realizó ahí es a Andrea Ichu. Ella es una lideresa del pueblo Maya Quichú, de Guatemala, perdón. Y bueno, en la conversación que logramos tener, ella señala que la principal forma de frenar la crisis climática en la que actualmente vivimos, pues es dejando precisamente de destruir los territorios indígenas. ¿Por qué? Porque existe evidencia científica
de que los pueblos indígenas son los mejores cuidadores del territorio. Entonces, como les decía, ¿no? Para entender el contexto a mayor profundidad, actualmente, no sé si alguno de ustedes ha escuchado el punto de no retorno. Seguro que sí. Es un momento en el que nosotros estamos como en una pendiente. Es una línea y estamos a punto de caernos. Entonces, todo el planeta está a punto de caerse a una destrucción total. Si nosotros incrementamos 1 grado más del calentamiento que ya existe, el planeta va a venir en una picada. Y lo que actualmente está sucediendo con muchos países del mundo es precisamente eso. Es que las COP se está realizando, la Confederación de las Partes se realiza ¿para qué? Para llegar a un acuerdo donde todos los países puedan reducir sus emisiones de efecto invernadero, conservar más cantidad de hectáreas de bosque, dar más dinero para la conservación y hacer la transformación a energías limpias, lo que les mencionaba en un inicio. Pero ¿cuánto en realidad nuestros países van a poder cumplir eso? No lo sabemos y tampoco vemos muchas iniciativas. Entonces, depende también de nosotros. Depende también de nosotros trabajar en ese aspecto. Bueno, también quería comentarles o contarles un poquito la experiencia que tuve cuando fui a cubrir, hice una crónica sobre los últimos defensores de Nueva Austria del CIRA. Nueva Austria del CIRA es una comunidad indígena, que sí sé que tiene un nombre bien peculiar, porque se le ha llamado Austria. Es una comunidad indígena que se encuentra en la cordillera del CIRA, que está en la región Huánuco, y lo que sucede en este territorio es que antiguamente ahí vivían ayánicas y yaneshas. Yo me entero de cómo ese pueblo estaba viviendo en ese momento, y me doy con la sorpresa de que dentro de la comunidad apenas había, o yo tenía la idea de que habían solo 3 defensores, o sea, 3 personas que vivían en todo el territorio. Y ustedes se preguntarán, ¿qué ha pasado con todos los demás? Pues todos los demás integrantes de la comunidad decidieron irse a otras comunidades. Algunas más lejanas, otras un poco más cerca, como que a un día de caminata, etcétera, ¿no? ¿Pero por qué? Precisamente porque madereros ilegales nuevamente habían ingresado al territorio. Habían ingresado al territorio y estaban deforestando. Incluso llegó un momento en el 2018 en lo que ellos se enfrentaron y hubo como que balacera, hubo atentados contra la vida de varios líderes. A uno de ellos le llegó un disparo en la pierna, por lo que hasta ahora no puede caminar bien. Me entero de la historia y para los periodistas a veces es muy complicado entrar a cubrir estas cosas, porque lo primero que te va a decir tu editor, por si alguno se anima en algún momento a ser periodista, es que ¿cómo aseguramos tu vida? Y el ímpetu de todo periodista es sí voy, ¿no? Sí voy, hago esto, hago lo otro. Y yo quería hacer eso. Entonces mi editor me decía no. ¿Por qué? Porque no hay forma de que nosotros podamos brindarte seguridad allá. Y para cubrir esta historia que a mí me parecía muy interesante, pues precisamente lo que hago es postularlo a una beca internacional. Y las becas son de la siguiente manera: tú presentas un proyecto y si a ellos les gusta la historia, te dan el financiamiento para que tú puedas entrar al territorio
y hacer todas las coordinaciones necesarias. Cuando hablamos de coordinaciones necesarias, hablamos, por ejemplo, compra de seguros de vida. Por si algo te sucede, tú compras un seguro, inmediatamente se le reembolsa a tu familia. Guardia indígena, que es como es como pedirle a todo un ejército que te acompañe y te resguarde por si algo sucede. Es hacer una ruta a través de mapas satelitales de a dónde vas a ir, cómo vas a ir, esto, el otro, etcétera, ¿no? Entonces se planifica. Entonces eso es lo que hice para cubrir esta nota. Me dieron los fondos y yo fui con la intención de precisamente encontrar a estos líderes en el territorio. Y me acuerdo que los indígenas me comentaron que la caminata solo era 3 horas. Y yo ingenuamente les creí. Ya les creí, pero dije, no, seguro es 4 horas máximo, sí. Caminé 11 horas para llegar a la comunidad. Y llegué de noche, o sea, salí en la mañana, llegué en la noche. O sea, y me decían, si desea, descansamos acá. Y en mi mente estaba, no, mejor llegamos a la comunidad de ahí. Entonces, las experiencias que también uno como periodista va viviendo son muy interesantes. Entonces, llegamos a la comunidad y cuando llego a la comunidad me doy cuenta que solo había una persona, que es precisamente quien aparece en la imagen. Y es el líder, este líder era la última persona que estaba dentro del territorio indígena. Y era el último que decía que se iba a quedar ahí. Y yo me acuerdo claramente cuando le pregunto, ¿no? ¿Y dónde están los demás? Y él me responde que todos se habían ido precisamente porque tenían miedo. Me dan un segundo. Ya. O sea, todos los líderes, todos los demás se habían ido. Y recuerdo que cuando llegamos de noche, juntamente, claro, con un camarógrafo, y él nos mencionaba, pues, precisamente eso, que no había nadie más. Y yo le pregunto, ¿y qué pasa si mañana lo matan? Y él me decía, ¿no? Yo voy a morir acá. Yo no me voy a ir. Y la comunidad, y la comunidad, todos los demás hermanos se habían ido a territorios cercanos. El líder se llama Polico Díaz. Polico es un líder achánica y es el último líder que se queda en el territorio. Su hijo, quien es el que nos quien es el que nos recoge en la ciudad de Puerto Inca y luego nos lleva hasta el territorio, se llama igual que él, pero menor. Y entonces Polico me cuenta que él solo está ahí en la comunidad porque su papá no se quiere ir. Todos los demás ya se habían ido. Y en la comunidad también... Franco no está contando con desayunos ni con ensaladas, ni tampoco con bebidas calientes, solamente Hola, ya, gracias. En la comunidad también había un grupo de 5 o 6 mujeres que también estaban menos de 10 mujeres, todas mujeres y él era el único. Y eran niñas que habían sido prácticamente abandonadas por sus esposos o habían sido abandonadas por sus padres y no tenían a dónde ir. Entonces lo que Polico hacía era dar el territorio prácticamente era habitado por él, que era el único hombre que estaba defendiendo las tierras y cuidaba pues a todas estas personas que eran que habían quedado de alguna manera huérfanos. Y la historia al final terminó siendo como que algo muy fuerte porque no me esperaba un impacto así. Y recuerdo que al día siguiente Polico fue a cazar algo y no encontró nada. Volvió y me pidió disculpas porque no había comida. Yo le dije que no había problema.
¿Y qué es lo que pasaba? Y ahí él me comentó que ahora, para que él pudiera comer algo, es decir, algún animal del monte, tenía que caminar más horas al territorio comunal del Cira, que está volteando un cerro. ¿Por qué? Porque la deforestación que se daba en el territorio por madereros ilegales para generar pastizales, o sea, la intención final de ellos era abrir tierra para luego ser cedida a ganaderos. Entonces, la deforestación que se daba en el territorio había espantado a todos los animales. Y los pueblos indígenas, en este caso la comunidad, no podía ya subsistir cazando. Entonces se veían obligados a generar un mecanismo de ingreso económico para comprar productos y sobrevivir. La historia la voy a compartir con los promotores para que ustedes, si no, les dejo por aquí, por el chat, el link donde pueden ver todas las historias que he escrito. Y esta es una historia muy impactante. Como les digo, yo esperaba que sea de otra forma, pero cuando llego al territorio, la historia sale como que esto, ¿no? Al final era Polico y su hijo los últimos que se habían quedado. Y por eso se llama Los Últimos Defensores de Nueva Austria. Y es muy probable que a Polico lo asesinen o le suceda algo y no habrá más territorio indígena en esa zona. Y toda esa zona está altamente, tiene mucha presencia de oro. Entonces tú vas al río y vas a encontrar oro. Si te quedas unas horas trabajando de manera artesanal, vas a encontrar oro. Entonces la intención de estos deforestadores es sembrar pastizales para luego también extraer oro. Ya, pero también, no sé si alguno tiene algún comentario. Bueno, también para comentarles que estas actividades son, como les digo, son muy frecuentes en la Amazonía, al interior de la Amazonía. Sin embargo, no son vistos por las poblaciones, no son vistos por el Estado como deberían ser. O sea, no hay prioridad para la protección de la defensa de esos líderes, no hay prioridad para, por ejemplo, proteger los territorios, por planes específicos de cómo intervenir en situaciones vulnerables. Si bien es cierto que en muchas zonas de la Amazonía los mismos pobladores siembran hoja de coca, pero no hay que verlo tanto como que ellos son los malos, sino hay que ver lo que les decía al inicio, que esto es un juego de ajedrez. Entonces crean la necesidad para que se vea algo y que los que están involucrados en la zona generen un tipo de economía ilegal. Sandro, si deseas participar. Hola, Sandro, ¿deseabas participar? Bien, creo que lo perdimos. ¿Podría compartir algo? Sí, claro, adelante. Sobre Paramenú también se vio que hubo un aumento en deforestación de 100% y que se encontraron bragas mineras, pero también bragas pequeñas, bragas que posiblemente se presunta que utilizarán niños, entonces se presume que hay explotación infantil también. También hay bordeles que se han tomado fotos. Esto lo saqué justo de ahí. Sí, precisamente lo que menciona Joel es cierto. Muchas de las actividades ilegales que terminan dañando el medio ambiente también dañan la composición de la estructura de los pueblos y cómo es que afectan la vida de las otras personas. La prostitución que se instaura en un lugar donde hay minería ilegal, o sea, el tráfico de blancas, el tema de drogas, el consumo de drogas, el alcoholismo en un territorio. Entonces, eso termina dañando a la comunidad y a todos los que viven, ya sean indígenas o no indígenas. Ahora hay que recordar que estos defensores de derechos humanos
defensores de la naturaleza, defensores indígenas, son personas muy importantes, no solo para sus territorios, no solo para sus pueblos, no solo para sus comunidades, sino también son importantes para la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si la Amazonía desaparece, si la Amazonía se sigue deforestando, si los bosques siguen siendo altamente contaminados, altamente vulnerados, nosotros no vamos a poder coexistir en este planeta, porque el calentamiento global ya nos está afectando. Ahora, si nosotros no hacemos acciones para cambiar varios aspectos, tampoco vamos a poder seguir viviendo. Entonces, al final, estas personas lo que hacen es dar un servicio por cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que ni siquiera nos conoce. Me acuerdo que hubo un comentario de alguien que mencionó que muchas de las instituciones los ven como personas que no quieren el desarrollo. Pero la pregunta está, ¿qué es desarrollo? En realidad llamamos desarrollo a destruir hectáreas de bosque por una carretera. En realidad eso es desarrollo. En realidad es desarrollo, por ejemplo, generar o consumir demasiado petróleo. O podríamos generar energías limpias, podríamos hacer una transformación de formas de vida, formas de conciencia, de transporte, etcétera. Entonces, eso también depende de cada uno de nosotros y como mencionaba, hay diversas películas que ustedes pueden ver. Pero otra cosa que también quería comentarles para no... ya, acá hay un comentario que dice... Purús, especialista en reserva comunal Purús. Sandro, en mi experiencia como especialista en la reserva comunal Purús del Surinam, hasta el enero del año pasado, la localidad de Puerto Esperanza, Purús, hay una suerte de abandono del estado de infraestructura y servicios, salud, educación, agua, saneamiento, entre otros. Hay confluyen cerca de 9 etnias indígenas cuya población va diezmando periódicamente debido a que ellos deciden migrar a otros departamentos o Brasil. Sí, precisamente también la falta de acceso y lo que les comentaba también, ¿no? Que muchas de estas economías o la deforestación que se da al bosque, lo que al final genera es cambiar el mecanismo de cómo viven los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque si antes, por ejemplo, lo que me comentaba Polico, si antes Polico se demoraba 1 hora en cazar una sachavaca o un mono para consumir, ahora él tenía que dedicarse al menos 6 horas, caminar más distancia, más tiempo, incluso cazar toda la noche para conseguir un lagarto o conseguir un animal menor. ¿Por qué? Porque estas actividades, esta deforestación o cómo entra el mundo globalizado en estos territorios también afecta y daña sus espacios, sus condiciones de vida, lo que los obliga a migrar a territorios distantes, territorios ajenos. También quería comentarles que en la experiencia que también tengo, bueno, no todo tampoco es tan oscuro como digamos, ¿no? Sí es cierto que existen muchas actividades ilegales dentro del territorio indígena y que el territorio indígena está muy ligado a la protección del medio ambiente. Y hemos visto cómo es que, pese a que existen denuncias, pese a que existen alertas de que está sucediendo algo malo, las autoridades no lo hacen, ¿no? También es otro tipo de mecanismo de impunidad que se dan en los pueblos indígenas. Pero también hay experiencias buenas. Es por eso que esta última diapositiva lo que hace es precisamente eso, contar, o bueno, ahora les voy a contar de manera más detallada algunos casos donde hay experiencias buenas y donde hay el trabajo de la mano de diversas personas que trabajan por recuperar el tema de la cultura, recuperar el tema del territorio o dar un tema de seguridad a las especies, también de dar el tema de alimentación. Recuerden que el tema de la alimentación
está muy ligado al uso del territorio, al uso de la tierra. En este momento el Perú se encuentra en una crisis alimentaria. No sé cuántos de ustedes cocinan o si han preguntado a alguno, a su papá o a su mamá o a alguien que se encargue en la casa de hacer las compras, pero los precios de los productos están subiendo. Y eso no solo es un problema económico, eso también es un problema ambiental, por cómo se está trabajando, cómo es que desde el gobierno se ha llevado esto y cómo es que nosotros podemos hacer más amigable la agricultura que nos sirve para el consumo diario, para la subsistencia de nuestras vidas, la hacemos más amigable a la naturaleza, ¿no? Bueno, primero les cuento el último caso que he publicado junto con Mongabay, que es el caso de conservación de las tortugas charapi y taricaya, dos especies altamente vulnerables por el autoconsumo o el consumo, perdón, del ser humano. Esta historia es una historia de un resguardo indígena en Colombia que trabaja en el río Caquetá. Y trabaja pues precisamente cuidando a estos animalitos, a estas especies que son una composición biológica muy fundamental dentro del ecosistema. Y la comunidad, bueno, el resguardo, que es una composición, es una figura distinta a la que existe en Perú. El resguardo es un conjunto de comunidades que tiene más un contexto un tanto político, pero también territorial. Es decir, ocupan un espacio un poco más amplio que una sola comunidad. Entonces, el trabajo de resguardo es ese, ¿no? Es cuidar o vigilar las playas en Colombia, en el Bajo Caquetá, del río Caquetá, y ver dónde ponen sus huevos las hembras. Y luego hacer el monitoreo, el seguimiento hasta que estas nazcan y luego liberarlas hacia el río. Es una experiencia muy bonita que también he visto que se está dando mucho en Perú. En Perú se están replicando algunas de esos trabajos, pero además también hay trabajos de otro tipo, ¿no? Como es la conservación, el tema de los colibríes, que se da en el Bosque de Protección Alto Mayo, en la región de San Martín, y otras especies. Hay especies que están bastante vulnerables, como es el jaguar, que lo que usa, los matan precisamente redes criminales de chinos para usarlos como pasta, los asesinan para usar sus colmillos, su piel. Entonces ya hay organizaciones que están trabajando en el monitoreo de estos animales y en la preservación. Entonces esta es una historia bonita que cuenta cómo es que la comunidad se ha organizado y a la vez cuenta cómo es que están trabajando para buscar financiamiento y poder seguir con este tipo de trabajo y tener un área especial donde puedan conservar muchas especies que existen, ¿no? Otra de las historias bonitas que he trabajado el año pasado ha sido los héroes contra el hambre y la escasez de alimentos en Perú, que es la historia de 5 personas que trabajan desde los lugares donde están para alimentar a otras poblaciones vulnerables, pero también de incluir el componente de medio ambiente. Por ejemplo, la pesca artesanal, que es una pesca que no contamina tanto como la pesca industrial. Entonces, ¿cómo es que los pequeños pescadores artesanales se organizan para tener tiempo de veda y tiempo de pesca? Veda es cuando no puedes pescar, para permitir que los pececitos cumplan con su ciclo de vida y curación. Entonces, eso se da. También hay otra experiencia de una agricultura sostenible, la agroecología, que estamos hablando de una historia de Huánuco. Por cierto, yo soy huanuqueña, entonces conozco mucho la zona.
cómo es que los agricultores trabajan temas no tanto orgánicos, porque hay que recordar que lo orgánico también lo que te permite es usar un tipo de químico de menor grado de contaminación, pero químico al final. Entonces, lo que ellos trabajan es la agroecología, que es precisamente usar los componentes de la naturaleza, como lombrices, como hojas u otras cosas, para crear abono orgánico. Entonces, crean abono orgánico y siembran con todas las propiedades que la misma tierra les da sus alimentos. Entonces, eso, ¿no? Que es un procedimiento que se demora más tiempo, a diferencia de comprar un fertilizante o un insecticida para tener o cuidar todo el tema de los productos. Pero al final, a largo plazo, es una agricultura que te brinda mayor satisfacción porque estás cuidando el medio ambiente y estás cuidando tu tierra, es decir, tu tierra va a ser más productiva con el paso de los años. Entonces, esa es una historia también que contamos en esta serie de héroes contra el hambre y la escasez de alimentos. Otra historia que también recuerdo mucho es como un chef peruano trabaja con comunidades indígenas para enseñarles a estas comunidades a cómo balancear sus alimentos, pero a la vez también que él aprender sobre la sabiduría indígena, ¿no? Aprender qué significa determinada especie para el pueblo indígena, cómo es que se debe usarlo correctamente y qué es lo que se debe hacer. Esas, por ejemplo, esas historias. Otra de las historias que va en un contexto un poco similar es el caso de los indígenas de la Selva Central, que es una crónica que escribí y que fue publicada en el diario El Peruano en su edición especial. Lo publicaron. ¿Por qué? Porque estas comunidades, pese a que tenían el problema de la COVID-19, que fueron altamente afectados, porque la diferencia de que entre, por ejemplo, el temor de la pandemia era que si la enfermedad llegaba a tu casa era muy probable que se contagiara tu mamá, tu papá, tus hermanos, ¿cierto? Porque vivían en el mismo espacio. Ahora, multiplica esa cantidad de personas por toda una comunidad. Estamos hablando de 50, 100 personas que viven de manera comunitaria, muy cercana, muy cotidiana. Entonces, no solo era el hecho de 5 o 7 personas que viven en una casa, sino era un número mayor, una afectación mayor, considerando que no había infraestructura hospitalaria dentro de sus territorios, apenas había puestos de salud que les podían brindar un paracetamol, no había vacunas, no había mascarilla, el contexto era difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? El proyecto que ellos emprendieron recién el año pasado se llamó Resiliencia Indígena, que era rescatar todos estos proyectos que habían desarrollado antes de la pandemia, como agricultura, como tema de pesca, etcétera, pero que por la pandemia quedaron paralizados, porque muchas personas se habían enfermado, muchos líderes, muchos indígenas, y el proyecto lo que generaba era recuperar, ¿no? Recuperar, por ejemplo, las piscigranjas para su alimentación, recuperar el tema de cuidados ancestrales y sobre todo recuperar o volver al monitoreo con drones de los bosques, el cuidado de los bosques, que era uno de los componentes más importantes del proyecto. La palabra que yo termino titulando la crónica, que se llama Nomatzika Kela, que no sé pronunciarlo bien en Ashanti, ¿ya? Pero significa, Nomatzikela es sanarse a uno mismo, así como la resiliencia, que es la capacidad que tiene la naturaleza de autorregenerarse, de autosanarse. Lo mismo, esta palabra existe en un concepto un poco más amplio, pero en Ashanti. Entonces, la crónica narra precisamente la historia de una mujer, Rosa, quien ha sufrido la época del terrorismo, ha sufrido la pérdida de su hogar, la pérdida de su comunidad, y se recupera de esa pérdida, continúa impulsando proyectos de desarrollo dentro de su comunidad. Llega la pandemia, es afectada nuevamente, y pese a este segundo golpe que le da el contexto,
ella vuelve al tema de resiliencia, ¿no? Vuelve a recuperarse y vuelve a dirigir a todo un grupo de mujeres para defender el bosque y hacer monitoreo con drones, que es algo que en la actualidad muchas comunidades están aprendiendo. Y bueno, la última historia que me gustaría compartirles también es una historia que habla de mujeres. Habla de 4 mujeres indígenas en diversos puntos de la Amazonía. Tenemos el caso de Amazonas, tenemos un caso de San Martín, otro de Madre de Dios y otro de Loreto. Cada una de estas mujeres realizan diferentes funciones. Por ejemplo, Zoila, que es la mujer que tiene como que la coronita, que es una ilustración que se le hizo. Zoila es una mujer que lo que hace es defender su cultura, defender el territorio, defender el tema de la Amazonía, la protección de la naturaleza, desde el conocimiento cultural. Porque ella es Omagua, del pueblo Omagua, si mal no me equivoco, y lo que pasa es que su pueblo, con el paso de los años, ha ido perdiendo el tema del idioma, y perder la lengua es perder como parte de tu alma. Entonces lo que ella hace es impulsar estos proyectos, impulsar este conocimiento. Ella aprende su lengua recién a los 18 años porque quería que su comunidad siga viva, porque quería que su pueblo siga vivo, y la siguiente tarea que tiene es enseñar a otros, enseñar a los jóvenes, enseñar a los líderes, a cómo hablar, a cómo ir a defender y a cómo sustentar que si el pueblo sigue hablando su lengua, va a seguir protegiendo su voz. Entonces, cada una de las historias de esas mujeres va en esa línea, que es desde la defensa de la protección de las mujeres, es decir, cómo protegemos a las niñas indígenas, a los niños indígenas, de actividades tan ilegales como el narcotráfico, como la minería ilegal, etcétera, y que al final esta protección a ese niño, a ese ser que está en crecimiento, significa también la protección de la comunidad, la protección del territorio, la protección del medio ambiente y, como les decía en algún momento, ¿no?, la protección de la vida de cada uno de nosotros en la convivencia armónica con un planeta que está al punto del quiebre. Bueno, estas son las historias que he querido compartirlas, señalándoles que si bien es cierto que hay muchas actividades ilegales y que la presión hacia los recursos naturales cada vez es más fuerte, también hay buenas historias. También hay historias que son buenas, que hay que contarlas, y creo que cada uno de nosotros puede realizar ese pequeño trabajo, ¿no?, de nuestras casas, desde la forma en cómo usamos el transporte. Una recomendación que siempre doy es que podemos mejorar nuestra vida y también podemos mejorar las condiciones ambientales, siendo más conscientes de algunos factores. Usemos más bicicleta, apaguemos la luz, no consumamos mucho, usemos cargadores con paneles solares, que también existen. Entonces podemos hacer muchas actividades, y si en algún momento todos nosotros tenemos pues el hecho de llegar a ser alguna autoridad o algún cambio importante, pues recuerden que la convivencia con el planeta es fundamental para la vida de todos nosotros. Bien, aquí termina mi exposición. Están mis datos. Les vuelvo a repetir, soy Geraldine Santos, periodista de investigación especializada en la cobertura de temas ambientales, precisamente en el tema de pueblos indígenas. Tienen mi correo, mi número de celular, mi Twitter. Si alguno desea contactarme, lo puede hacer con gusto. Me encanta conocer nuevas experiencias